Democracia. Bienvenidos, este es un nuevo programa de Focus en Democracia. Soy Marlon Puertas y hoy es martes 10 de mayo del 2016. Hoy vamos a empezar con el derecho a réplica que ha solicitado el doctor Juan Falconi Puig y que obviamente se lo hemos concedido, pues es totalmente su derecho de presentarse hoy a una entrevista que realizamos en este mismo espacio al economista Eduardo Valencia el pasado mes de marzo. Voy a dar lectura a la petición formal que ha hecho el doctor Falconi, dirigida en este caso a mí, que dirijo este espacio. Señor Marlon Puertas, Focus, Radio Democracia 920 AM, Quito. En relación con la entrevista hecha por usted, Eduardo Valencia, el 29 de marzo de 2016 y transmitida por esta emisora y por el canal Democracia TV en ejercicio de mi derecho constitucional de réplica, consagrado en el numeral 7 del artículo 66 de la Constitución, solicito ser recibido en esta emisora radial el martes 10 de mayo de 2016 para que en el mismo espacio, horario y por el mismo tiempo concedido a Valencia, pueda dar respuesta personalmente a las falsas afirmaciones emitidas en mi contra. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con el artículo 36 de su reglamento general, solicito 3 copias íntegras del programa radial en el que Valencia fue entrevistado el 29 de marzo del presente año. Notificaciones de cualquier naturaleza las recibiré en los correos electrónicos estudiofalconi@falconi-gie.com y cbravoM@andinatet.net, así como en la oficina 2102 del piso 21 del edificio La Previsora, ubicado en la avenida 9 de octubre, número 100 y Malecón de Guayaquil. Y en la oficina 805 del piso 8 del edificio Río Amazonas, ubicado en la avenida Amazonas, número 477 y Roca, en Quito. Autorizo al doctor Carlos Bravo Macías y a los abogados Marta Quintana y Jorge Cedeño para que en mi nombre y representación puedan presentar cuanto escrito fuere necesario e intervenir en diligencias de cualquier naturaleza. Atentamente firma Juan Falconi Puig, con copia a la Superintendencia de la Información y de la Comunicación. Para tener el contexto justamente de lo que dijo Eduardo Valencia en este programa, en este momento vamos a reproducir la parte concerniente y que involucra a Juan Falconi Puig. Adelante. Sí formé parte en este gobierno de otra comisión que me pidió él que la presida, que es para analizar la hondura y las pérdidas del feriado bancario del año 98, porque según él, ese feriado bancario es lo que había postrado al país, había agravado la situación de la gente pobre, y obviamente él iba a averiguar ese asunto, iba a sancionar a los culpables. Resulta que cuando yo presenté el informe, los dos principales culpables que estaban en el documento y que yo los entregué, él los encubrió. Uno es el primo. Uno es el primo de él. El primo de Miami. El otro es actualmente embajador en Europa, Juan Falconi Puig. Los dos fueron elevados a los altares del gobierno, trabajan como funcionarios del Servicio Exterior del Ecuador, representando al Ecuador cuando son, según ese estudio, proporcionado por funcionarios de la Corporación Financiera Nacional que conocían del tema y que yo se los pasé al presidente, pues los encubrió, lo tapó. Y yo entregué ese documento a la Corte Suprema de Justicia, entregué a la Fiscalía General del Estado, hablé con el Contralor General de la Nación y hablé personalmente también con el fiscal. Y ninguna de esas instituciones en estos 9 años del gobierno han movido una página. Ni siquiera una indagación previa. Nada, absolutamente, según el gobierno, el más grande atraco de la historia económica del país. ¿Por qué? Porque no se ciñeron los resultados a lo que el gobierno pretendía encontrar. Las razones de por qué el gobierno encubrió eso, y usted sabe que según nuestro Código Penal, el encubrimiento de una cosa tan grande es un delito. Cuando un banco quiebra en el país o en el exterior y se ven que que se ha ocultado información, que se ha falsificado los balances, cuando hay alguna irregularidad, es un delito grave que la sociedad los reprocha. Pero cuando se trata del más grande atraco del país, de su historia, el que lo hayan encubierto no tiene perdón ni olvido. Y algún momento habrá que, cuando obviamente no estén ellos ahí, habrá que desempolvar este informe. Bueno, eso fue lo que dijo Eduardo Valencia el pasado 29 de marzo en este mismo espacio. Y ahora nos acompaña el aludido Juan Falconi Puig, quien cumple una representación del Ecuador en Ginebra. Hoy está acá en Quito y le damos paso, doctor. Muchas gracias, señor Puertas. Voy a tratar de ser lo más concreto porque es tan extenso y anota un tema tan genérico que amerita cierta explicación. Primero,
el feriado bancario no puede ser llamado tal sin una historia mínima de la causa del feriado bancario. Entonces, el feriado bancario fue producto del fraude de los banqueros. La plata que se llevaron los banqueros y no tenían para devolver los depósitos. El principal fraude fue el cometido en Filambanco, encabezado por Roberto Isaías, un mafioso prófugo a quien Valencia nunca menciona porque trabaja para él. Hace rato que trabaja para él. Él ha puesto al altar económico a Isaías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se declaró el feriado bancario. Yo no era funcionario. No había manera de vincularme a mí con el feriado bancario. Y el feriado bancario se produjo en marzo de 1999. Yo fui designado ministro en octubre del mismo año, mucho después del feriado bancario. Y el feriado bancario fue consecuencia de los fraudes que se cometieron. No fue por nada, no fue gratuito. Y eso lo sabe perfectamente Valencia. Pero hay 2 o 3 hechos más importantes. Entonces, en ese informe que alude Valencia, no menciona estos hechos, no menciona a Filambanco, menciona un decreto así genéricamente. Es el decreto 1492, que cuando yo asumí la Secretaría de la Producción, el decreto estaba preparado, estaba hecho. Y no menciona Valencia, no sé si por cobarde y farsante como es, sino por cálculo, no menciona a quién es el presidente que firmó el decreto y no menciona a otro ministro que firma el decreto, solo Juan Falconi. Porque la instrucción que tiene del prófugo Isaías, Roberto Isaías, es atacar y atacar a Juan Falconi. Está una vez por semana en esta radio y está en todos los medios viendo cómo me ataca y suelta estas especies hacia el aire para que quede y habla de su informe y de su informe. Ese informe no valía nada, era una farsa. Ese informe estuvo inspirado por Roberto Isaías. ¿Cómo hablar del feriado bancario y de las consecuencias del feriado bancario sin mencionar a los responsables y de dónde viene el feriado? De la plata que se llevaron los banqueros y no tenían para devolver. Entonces, en ese informe va directo a este decreto, porque el sistema consiste en endosar sus propios actos a otras personas y particularmente a quienes los investigamos, a quienes los denunciamos. Yo los denuncié con nombre y apellido. Yo, haciendo un brevísimo paréntesis, desafío aquí a Valencia, lo desafío aquí para un debate, donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Puede él venir con 10 empleados de Isaías y yo estaré solo. Pero un debate con el tiempo suficiente, con documentos de mostrar al país. Yo he enviado a esta radio cartas anexando los documentos que están a la vista y los tengo aquí, pero sería extenderme si los vamos a revisar uno a uno. Él no exhibe documento alguno, obviamente ni siquiera su informe. Entonces, ese decreto 1492 que estaba preparado tenía como objeto, el objeto que está escrito en el decreto, que se facilite a los deudores de la banca que les acepten sus propios dineros congelados para pagar sus deudas, porque se daba el absurdo que los banqueros que tenían el dinero congelado de ciertos deudores de esos mismos bancos, les querían que además que tenían el dinero congelado, le paguen las deudas. Ese era en síntesis lo principal. Ese decreto fue reformado por el decreto, creo que 65, algo por ahí, cuando fue presidente Gustavo Noboa, inmediatamente, y lo reformaron para profundizarlo. Nada de eso dice Valencia, señor Puertas. Entonces, esto es lo importante. Yo lo desafío a un debate. Que venga él obviamente tendrá que bajar de los altares Roberto Isaías para darle una autorización que venga a debatir ahí, porque el nombre de él va a salir por muchos lugares y por muchos documentos. Yo tengo un libro, una obra de 2 tomos, y usted la conoce muy bien. 2 tomos, el caso Filambanco, Isaías Filambanco. Es más de 1000 páginas de la reproducción de documentos públicos, donde se demuestra hasta la saciedad el fraude de Isaías en Filambanco. Pero vamos a Valencia entonces, ya que él habla de atracos. Eso es todo, esa es toda la explicación a ese tema. Valencia es el autor de la sucretización, el del informe para la sucretización de los años 80, cuando ahí sí se llevaron los fondos del Banco Central, pero en camionadas, y convirtieron en sucres las deudas que todos habían asumido en dólares en el exterior. Era presidente el doctor Hurtado, era gerente del Banco Central el economista Belardo Parchano, personas dignísimas, personas correctas,
pero a ellos, Valencia, pregúntenle a ellos si fue o no Valencia el autor de ese informe. Debe haberlos engañado, porque eso sí fue regalar los dólares del Banco Central. Pero no termina ahí. ¿De dónde viene el tema? Y el tema del informe de Valencia. Cuando él estaba en la CFN, que es lo que saca a colación a cada rato y su informe, yo le envié una carta al presidente explicándole el atraco de Astra. Ese sí es un atraco. Y Roberto Isaías se alzó con Astra. ¿Y eso por qué no lo investiga? ¿Por qué no lo denuncia Valencia? Se alzó con Astra por una deuda prescrita en un juicio que yo, presidente del directorio de Astra, le había ganado en la Corte Suprema. Eso no explica Valencia. Y el accionista de Astra era la CFN, la Corporación Financiera Nacional. Le envié la carta al presidente, el presidente le envió, el doctor Alexis Mera suscribe la carta, yo tengo la copia, y la tengo aquí por si acaso. Si alguien quiere verla, le puedo dejar fotocopia. La carta a Valencia que investigue inmediatamente eso. Cómo se voló Roberto Isaías, prófugo, cómo se voló el Astra, en una rueda de bolsa amañada, como tantas cosas amañadas, sin la notificación al público, porque para rematar las acciones de Astra, que eran propiedad de la Corporación Financiera Nacional. Nunca hizo nada. Y el informe ese que dice, yo le mandé un documento con el otro ministro que firma el decreto, le enviamos un documento de más de 20 páginas, aparte de los anexos, explicándole todo lo que había que explicarle por este decreto. Nunca dijo nada. Hagamos algo, doctor. Sí, señor Usted Puertas. ha lanzado ya el reto, y lo calificó usted así, de un debate con el economista Valencia. Cuando quiera. Así que Pero no va a tener el coraje porque es cobarde. Bueno, no lo Isaías sabemos. no lo va a autorizar. No lo sabemos, Bueno. pero en todo caso, este era un espacio de réplica al que Perfecto. usted tenía todo el derecho, pero si existe la posibilidad de ampliar el tema y si el economista Valencia acepta el debate que ha planteado usted, pues Claro. este puede ser un buen espacio Encantadísimo. para hacerlo. Así que, Este o cualquier otro. Yo así encantadísimo. que hemos cumplido nosotros con el derecho a la réplica. Tendría que ser, eso sí, hasta el domingo de esta semana. Bueno, se lo vamos a plantear Porque él sabe, el inmediatamente cobarde, y por para eso ver la aprovecha. respuesta. Él sabe que yo vivo en Europa, lo acaba de mencionar y lo ha mencionado usted también. Entonces, como yo vivo en Europa en una función del Estado, trabajando para el Estado, ¿verdad? Entonces no puedo estar aquí atendiendo cada vez que este sujeto se menciona a mí por instrucciones de su patrono, Roberto Isaías. Haremos esa invitación y se lo avisaremos, doctor. Muchas Así que gracias, le doctor. agradecemos. Y esta ha Y sido- yo le agradezco a usted esta oportunidad de haber hecho mi réplica. Hacemos un corte y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus.